Un dardo envenenadísimo, porque a ver, la única estrategia que tiene el gobierno federal en este momento para poder mitigar la pobreza y el rezago que vive el país es justamente a través de los programas sociales. Sin embargo, aquí la pregunta es, a 3 años de administración, si verdaderamente esos programas sociales han mitigado la pobreza, la han disminuido o si han reducido la brecha de rezago en nuestro país. Pongo este tema sobre la mesa, me despido, que tengan un excelente fin de semana. Ah, vaya dardo, sí que es un dardo envenenado, Magda, gracias. Y Gracias, bueno, pues gracias, Magda. el tema es interesante, apasionante, porque evidentemente es uno de los temas que más divide la opinión pública, mi querido Lalo. Depende de donde estés y cómo estés y podrás hacer un juicio del sentido de estos programas sociales. Quienes defienden la política de Andrés Manuel López Obrador sostienen que era inevitable y era urgente planificar un tipo de ayuda de este tipo dirigido a las zonas más pobres, marginadas, a la población más golpeada en este país, y que era un acto de justicia social mínimo que urgía para poder tener un país viable en muchos sentidos. Quienes lo critican señalan que si ciertamente están de acuerdo que hay que buscar la manera de ayudar a los sectores más marginados, evidentemente no son las maneras ni las formas. Se critican cada uno de estos programas, que estaba yo haciendo un recuento, que andan en el orden de los 10, 11, Sembrando Vidas, Jóvenes con Futuro, apoyo a adultos mayores, apoyo a discapacitados, programas de bienestar, programas de pensiones, todos tienen un fin noble, objetivo, sensible, que son los más pobres, los más necesitados, pero se discuten mucho las maneras y las formas. Hay quien dice que nada más se encubren más corrupción, hay quien dice que no se logra el objetivo final. Escuchábamos al maestro Luis Pasos, a quien yo aprecio mucho, decir que no es la manera de sacar a un país adelante dando recursos a los pobres, que ningún país del mundo ha salido así. Quienes lo defienden dicen que se han beneficiado a 25 millones de mexicanos por lo menos y que se les ha dado la oportunidad de poder salir adelante. Quienes defienden la administración de Andrés Manuel López Obrador obligan a ver también el año de la pandemia como un año terrible en el que pues los juicios también deben de hacerse a partir de esa perspectiva. Y en fin, guerra de guerras, troyanos, y como dicen, troyanos y romanos por todos lados, pero el enfrentamiento es claro y vaya que genera polémica. Tu punto de vista, Lalo. Sí, Víctor, mira, aquí es importante mencionar que los programas sociales hoy en día no son nuevos, no los inventa Andrés Manuel López Obrador, tienen décadas, tienen sexenios funcionando, se les ha ido cambiando el nombre y se les ha ido cambiando un poco a lo mejor el mecanismo de entrega, pero los programas sociales en México son programas asistencialistas que buscan lucrar con la pobreza de la gente. Y lo tengo que decir con estas palabras porque lo he dicho con administraciones anteriores y lo sigo diciendo con la administración federal actual, Víctor. Ven a la pobreza como un activo político, es decir, ven a la pobreza como un mecanismo de generar votos a través de dádivas, porque eso es lo que terminan dando, dádivas, una despensa, dinero en efectivo, una promesa de apoyo. Pero a final de cuentas, el rezago social sigue presente en nuestro país, a pesar de los distintos nombres de los programas sociales. El rezago sigue presente y la pobreza va en aumento. Sí, tenemos una variante, tenemos una nueva número en la ecuación que se llama COVID-19, pero México ya iba mal antes del COVID-19. México ya estaba decayendo en su economía antes de que nos cayera la pandemia y luego no se dieron las medidas anticíclicas necesarias y pertinentes para que México no estuviera sufriendo esta compresión que se está dando. Pobreza laboral, aumento de la pobreza extrema, aumento de la pobreza, una clase media que se está yendo más hacia abajo que hacia arriba y un rezago educativo tremendo, Víctor, porque si nos vamos a eso, y eso es a donde yo voy, la mejor forma de salir de la pobreza o de generar riqueza es a través de la educación. Y mientras sigamos viviendo en un país dividido prácticamente en tercios, pues muy difícilmente vamos a poder salir. Seguimos teniendo un rezago educativo terrible
en Chiapas con un 13.7%, en Guerrero con un 12.5%, Oaxaca con un 11.8% de rezago educativo de su población. Y esto, Víctor, pues digamos que es la punta de lanza. Sin educación no hay progreso y no hay dinero que alcance para la población si no se fortalece una educación de calidad, ¿eh? A ver, quisiera matizar un poco tus comentarios y poner el desorden en la mesa. Es cierto, en la educación siempre terminamos cayendo en ese sitio que es bastante común y además es real, ¿no? Una sociedad más educada es una sociedad más crítica, es una sociedad más informada y con más posibilidades de salir adelante. Pero bueno, te pongo por ejemplo Cuba. Cuba es una sociedad muy educada. En Cuba los niveles de educación son altos, ahí hasta el chofer está estudiando una maestría o el taxista, en fin, y no han salido adelante. No solo es cuestión de educación, es también el sistema de producción que pueda tener el país en sí, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en este país donde nosotros vivimos, lo que realmente vemos es una generación de riqueza importante, pero mal distribuida, que nos llevaría a pensar tal vez en la necesidad de una reforma fiscal. Educación más una reforma fiscal, educación más inversión, más inversión privada también, educación más menos corrupción. En fin, yo pienso que es una serie de combinaciones afortunadas que son las que hacen salir a un país adelante y que se tienen que atacar de alguna manera. Ahora, dices tú y lucrar con la pobreza. Bueno, desafortunadamente no es solo en esta administración. Yo pondría mis dudas si realmente se está lucrando o no con la pobreza en esta administración. Lo que sí me queda claro es que gobiernos anteriores, vaya que se lucró. Salinas de Gortari, Peña Nieto, Felipe Calderón, López Portillo, Echeverría, quien me pongas, siempre utilizaron los programas sociales para lucrar con la pobreza, y no se diga en los estados, y no se diga en los municipios donde siempre a costa de una despensa se lograba un voto. Esa es una realidad terrible y es un juicio que la historia tendrá que dejar muy claro ahí. Y finalmente los datos que tú mencionas. Los datos, es cierto, los datos que se dan en cuanto al rezago son vistos desde dos perspectivas y es ahí donde entra la discusión. Por un lado, los datos formales de las instituciones que normalmente generan información que el propio presidente ha descalificado en más de una ocasión, sus famosos otros datos. El presidente dice, vayan a los lugares donde están generándose los programas sociales y vean cómo vive la gente, cómo la economía local ha empezado a reactivarse, cómo por primera vez gente que no tenía ni un peso ya puede salir a la tiendita a comprar su litro de leche. En fin, creo que merece matices, mi querido Lalo. Ayuda, Víctor, desde luego que ayuda. Y mira, por eso mi primer comentario fue desde el pasado, desde que se originan los programas con Luis Echeverría Álvarez, estos programas asistencialistas, lo que buscan es lucrar con la pobreza, y lo hemos señalado, al menos yo lo he señalado permanentemente. Y de nada sirve tener una excelente educación y un excelente grado educativo si tu forma de producción no va acorde a ese grado educativo, Y si nosotros nos vamos a medir que la gente vive mejor porque ya tiene una vaca en su rancho y antes no la tenía, pues eso no es un sistema de medición adecuado para un programa social, Víctor, que me disculpe el Ejecutivo Federal, porque no es así, hay muchas otras cosas que están a su alrededor. Insisto, qué bueno que los adultos mayores tengan 3,100 pesos ahora a partir del día 25 del mes pasado para poder gastar ese dinero en la tienda. ¿Y mueve la economía? Sí, claro que mueve la economía. ¿Les ayuda? Claro que les ayuda, pero los mantiene ahí, Víctor. Y la idea no es de que los mantengan ahí, la idea es de que los ayuden a crecer, que los ayuden a salir adelante por sus propios medios. ¿Por qué no generan proyectos productivos de trabajo? ¿Por qué no generan proyectos productivos que les ayuden a las comunidades en particular y que a través de un mecanismo de círculos concéntricos se vayan de una colonia hacia afuera? Y hay muchos lugares, ya hay muchas formas, ya hay muchos espacios, pero no lo hacen, primero porque saldrían del lugar en donde están y eso les afecta. No les reditúa políticamente hablando. Insisto, no estoy diciendo que esté mal que les den dinero a los viejitos. La forma en cómo se las dan, tampoco me estoy metiendo en eso. Simplemente que no les va a ayudar a sobresalir, sino los va a mantener ahí. Qué bueno que ya tienen más dinero, pero ahí se quedan.
Sí, sí, evidentemente es una situación en la que no hemos logrado todavía cerrar el círculo o pasar de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. Pero vamos por partes, mi querido Lalo. Tal vez son 2 años y ¿cuántos meses? 8 meses de esta administración, va para 3 años. El propio presidente ha reconocido que tiene 2 facturas pendientes encima. Bueno, al menos una, el tema de la seguridad, ya lo dijo, si no saco adelante el tema de la inseguridad, el saldo que yo tenga va a ser negativo por donde se le busque. Y yo agregaría el éxito o no éxito de estos programas sociales, que estaremos por ver si realmente contribuyeron o no a hacer menos gente pobre. Hasta ahorita los números no le ayudan, al menos los números oficiales, porque pues todo indica que hemos crecido más en pobres, de acuerdo a los datos de Coneval, que en otros sexenios. Sin embargo, bueno, es de desear que este círculo que tú bien mencionas pase de ser un círculo vicioso a ser un círculo virtuoso y que ya con recursos, ya con un poco de respiro, esta gente que ahora está recibiendo puros, digamos que está recibiendo sus recursos, pueda salir adelante, pueda de alguna manera mirar hacia otro futuro, hacia un mañana. En fin, es una apuesta, Lalo. Es una apuesta y hay que apostarle a eso, Víctor. Hay que irnos hacia que los programas sociales realmente sirvan para lo que fueron creados, que es abatir el rezago social en todos los ámbitos, en el educativo, en el de vivienda, en el de esparcimiento, en toda esa parte, porque para eso fueron creados los programas sociales, para abatir el rezago social, cosa que hasta ahora ninguno de los programas sociales de ninguna administración pública federal que yo conozca lo ha hecho. Ay, sí, no hay modo de rebatirte ese dato y tienes razón. Hemos tenido gobiernos muy infames en ese sentido que solo han lucrado con la pobreza. En fin, gracias Eduardo, te mando un saludo afectuoso. Gracias a ti, Víctor, un abrazo, muy buen provecho, muy buenas tardes.